Estimados estudiantes, bienvenidos a la carrera Ingeniería de Sistemas, curso primero poderoso, turno tarde, paralelo B. Bienvenidos a la materia Historia y Cultura Andina. En esta oportunidad vamos a desarrollar la diapositiva 3.2 de la unidad número 3, titulado La aparición del hombre. En esta oportunidad vamos a señalar un elemento muy importante antes del proceso de la hominización, antes de la evolución del hombre como tal. A lo largo de todas estas unidades estamos señalando que todo en cuanto a desarrollo, en cuanto a evolución, está estructurado de manera tal que como un sistema, en este caso un sistema de vida, ha marcado un conjunto de eventos importantes en la evolución de la vida en el planeta. Un conjunto de eventos importantes que marcan su trascendencia en ese, en ese momento de tiempo denominado evolución de los homínidos. Pero antes de ello, es muy imperativo hablar acerca de las eras geológicas. La clase pasada habíamos indicado de el tiempo como tal. Habíamos hablado de eones, eras, periodos y épocas. Son lapsos de tiempo el cual se ha habido denotado en función a un elemento de gran importancia que ha surgido en algún momento de la historia del planeta. En base a un conjunto de investigaciones, de hallazgos, tanto los arqueólogos, los antropólogos, los geólogos y demás ciencias auxiliares han utilizado estos hechos, estos hitos históricos en el planeta para marcar, para señalar el inicio y el final de una era geológica. Por lo tanto, entonces debemos señalar que el término, la palabra de era, significa periodo de tiempo y es utilizado en las diferentes ciencias físicas para explicar algún evento acontecido en el planeta Tierra, así como también para tratar de explicar su historia, su origen, su desarrollo y su final. Dicho de otra manera, en geología, la era es un término que se utiliza como parte de una ciencia auxiliar. Una era es una división de tiempo que se subdivide en periodos y en épocas como tal, a partir de la aparición de un hecho de gran importancia. ¿Qué nos puede decir el inicio o el final de una era geológica, de un periodo o de una época? En ese sentido, entonces, para tratar de explicar la hominización y las eras geológicas y su relación con la hominización, se va a recurrir a la ciencia auxiliar de la historia para hacer la precisa explicación. Y diremos que una era es un periodo de tiempo
computado a partir de un momento, de un acontecimiento histórico determinado de gran importancia a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel continental, a nivel mundial como tal. Por ejemplo, si vemos la imagen en la parte superior de la derecha, podemos encontrar buenos restos de un acantilado. Y si vemos detalladamente este pedazo de espacio geográfico, presenta unas líneas horizontales, como si hubiesen sido rayadas con un marcador. A partir de estas líneas, por ejemplo, la geología, esta ciencia auxiliar, trata de explicar hace cuánto tiempo se habría formado este este espacio geográfico, este acantilado. A partir de las líneas y contando las mismas, la geología y otras ciencias nos trata de explicar hace cuánto tiempo se habrían formado estas formaciones naturales en los océanos, en los mares o en los lagos. Por lo tanto, entonces, la geología tiene, tiene un amplio campo de estudio. Y entre ellas podemos hablar de las siguientes. La geofísica, una ciencia auxiliar que va a estudiar las propiedades físicas de la Tierra, su parte interna, su parte externa, el núcleo, a partir del estudio de rocas, de la superficie terrestre, de la superficie, de las profundidades de los océanos, mares y lagos. Dicho de otra manera, va a estudiar los diferentes suelos que hay en el planeta para tratar de estudiar y dar a conocer cuál es la o las propiedades que tiene el planeta Tierra en el caso de nuestro hogar. La geoquímica, por su parte, estudiará la química que hay en el planeta, la combinación, la existencia de los diferentes elementos químicos que abundan en las profundidades del planeta. Pueden ser los gases, puede ser el metano, el dióxido de carbono. Por lo tanto, la geoquímica va a estudiar en su conjunto a estos elementos, estos gases que hay en el interior del planeta, como también puede ser en la atmósfera. Hará un estudio de esos elementos. La petrología, como otra ciencia auxiliar, por su parte va a estudiar el origen y o la aparición de lo que sería la estructura, la historia de las rocas. Y básicamente y precisamente estudiará el petróleo y su composición. Este elemento vital, el petróleo, el cual hoy en día se destila gasolina, diésel, querosén, ceras, combustible para aeronaves, entre otros elementos producto de destilar el petróleo, va a ser estudiado por la petrología como uno de sus campos de estudio, ya que la petrología abarca mucho más. La mineralogía, por su parte, va a estudiar a los diferentes minerales que existen en el planeta. Minerales que abundan en la corteza terrestre, en la corteza marina, o como también podría ser fuera de nuestro planeta. Hablamos en el caso de nuestro satélite natural, la Luna. O
con las muestras que se obtienen a partir de la caída de un meteorito en, en algún punto específico en el planeta Tierra. Entonces la mineralogía va a estudiar su composición de los minerales, su estructura molecular y demás para tratar de explicarnos todo lo conocido, lo descubierto por algún mineral existente en nuestro planeta. La sedimentaria, otra ciencia auxiliar, va a estudiar los depósitos terrestres y o marinos que hay en el planeta, sean nuevos recientes o antiguos. Va a estudiar los depósitos de fauna, flora, esto en alusión a pertenecientes a alguna era geológica. Puede ser el perteneciente a la era geológica del paleozoico primario o secundario mesozoico o terciario cenozoico. Entonces la sedimentaria va a estudiar los sedimentos de la Tierra, las capas de la Tierra. La paleontología. La paleontología estudia a través de los restos de fósiles acerca de un ser vivo o nuestros antepasados, nuestros primeros homínidos. La paleontología, utilizando estos restos fósiles, va a realizar investigación y va a mostrarnos los resultados para tratar de explicar acerca de ese ser vivo, cómo vivía, cómo se alimentaba, cómo caminaba y demás características. La geomorfología va a estudiar el desarrollo del planeta Tierra para establecer cuáles fueron las causas de su origen y con ello va a tratar de explicar cuál es o cuál fue el grado de desarrollo y cuál serán los eventos que acontecerán de aquí a miles o millones de años en el pasado. Dicho de otra manera, la geología y su amplio campo de estudio le ha permitido a la ciencia en su conjunto poder realizar investigaciones en el planeta y todo lo que en él se ha desarrollado a lo largo de millones de años en el pasado para poder comprender la historia del planeta y la historia de todas estas formas de vida, sean unicelulares o pluricelulares. La imagen superior derecha nos muestra una superficie con un corte transversal y nos muestra que tiene varias capas: margas, caliza, arcilla, arenisca, granito. Al igual que un pastel, podemos ver varias capas formada con harina naturalmente, capas de base con sabor a vainilla, a chocolate y demás. Así como vemos una torta con varias capas, de igual manera el planeta Tierra presenta varias capas. Y estas capas son estudiadas por estas ciencias de la geología. ¿Para qué? Para explicar la historia del planeta y en base a los restos fósiles que se encuentran en estas capas de la Tierra, estudiar a estas formas de vida y poder hallar y narrar su historia. Por lo tanto, entonces, una era geológica es un periodo de tiempo que ha transcurrido o transcurre desde que el planeta se formó hace millones y millones de años en el pasado. Y en base a los descubrimientos, los diferentes científicos han armado el siguiente modelo. Primero nos hablan de una era llamada arcaica o agnotozoica, donde la vida
aún no existía. Luego nos hablan de la aparición de las primeras formas de vida unicelular, donde la vida estaba formada por una sola célula. Luego aparecerá o apareció la era proterozoica con gran actividad volcánica, con la aparición de plantas y animales denominados rudimentarios, con formas de vidas muy primitivas, y que luego surgirá la vida en toda su compleja faceta de fauna y flora cuando hablamos de la era geológica primaria paleozoica, con la aparición de las primeras formas de vida en las profundidades de los océanos, mares y lagos. Luego, en la era secundaria o mesozoica, aparecerán los grandes reptiles. Y a la extinción de estos o a la desaparición aparecerá la era terciaria y o cenozoica, donde naturalmente aparecerán nuevas formas de vida. Y la era cuaternaria o neozoica va a marcar como un punto de gran trascendencia porque los homínidos realizarán su máximo grado de evolución, su máximo grado de desarrollo. Entonces, las diferentes eras geológicas que se han encontrado o que se han llegado a determinar en el planeta va a estar marcado por una serie de cambios en relación al clima, en relación al planeta, y esto va a marcar como un factor importante en la aparición de una nueva forma de vida en base a la adaptación o caso contrario su extinción y o desaparición. En ese sentido, entonces, debemos comprender que las eras geológicas han caracterizado la evolución de la vida en el planeta de diferentes formas de vida en el mar, en la tierra y en el aire. Es decir, si recordamos, si hablamos de la era geológica llamada proterozoica, formado por el periodo denominado arcaico y precámbrico, ambas se habrían caracterizado, la primera arcaica, por el final de la estructuración del planeta, la aparición de los diferentes océanos producto de la lluvia o el granizo de los diferentes meteoritos llegados del espacio, trayendo consigo pequeñas partículas de agua, y estas que gradualmente con el paso de millones de años fueron acumulándose en la superficie terrestre y fueron formando los diferentes océanos y mares que hoy en día conocemos en la faz del planeta Tierra. O el periodo llamado precámbrico, donde va a hacer su aparición las primeras formas de vida celular. Podemos hablar de bacterias hasta su unión y la aparición de una nueva forma de vida multicelular, de seres o de formas de vida formado ya no por una célula, formado por dos, por tres, por cuatro y un conjunto de células. Por eso la denominación multicelular, pluricelular. Ya más adelante aparecerá la era geológica denominada paleozoico y o primario, donde aparecerá diferentes periodos de tiempo. El cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico, donde también la vida va a mostrarse en toda su plenitud, propio de la era geológica primaria y o paleozoica. Y posteriormente llegará una nueva era geológica denominada secundaria o mesozoica.
donde el periodo Triásico, Jurásico y Cretácico va a marcar el inicio, el desarrollo, la expansión de estos enormes saurios, a los cuales los conocemos como dinosaurios. Y posterior a ello llegará otra era geológica denominada Cenozoica y o Terciaria, donde el principal elemento va a ser denotado por la aparición de los primeros animales denominados placentados, es decir, la aparición de los primeros mamíferos como tal. De esta manera se puede señalar a las eras geológicas, a sus periodos y lo más importante, el desarrollo de la vida en una amplia variedad en el planeta. Sin embargo, también debemos señalar que a nivel continente, a nivel continental, si vale el término, como lo vimos en la anterior unidad, el planeta Tierra no es un planeta estático, es un planeta que presenta facetas dinámicas, toda vez que los continentes terrestres y los continentes marinos se encuentran sobre las denominadas placas tectónicas y como lo podemos recordar, estas placas tectónicas se encuentran en constante movimiento y la misma le ha permitido al planeta poder cambiar de diferente forma. Se habló en un primer momento de un primer continente, megacontinente llamado Bálvara, que se habría fragmentado y luego habría formado otro megacontinente denominado Columbia, que de igual manera se habría fragmentado y habría conformado otro continente llamado Rodinia, y que ese también se habría fragmentado y habría conformado lo que se conoció luego como Pangea. Y Pangea, este último megacontinente, hace 225 millones de años, se habría fragmentado hace 200 millones de años en dos continentes, llamados la Eurasia, al norte, formado por Norteamérica, por Europa y Asia, y al sur, formado por Gondwana. Esta a su vez estaría conformado por Sudamérica, África, la Antártida, la India y Oceanía como tal. Y que después de eso, hace 135 millones de años atrás, la Eurasia y Gondwana habrían empezado a fragmentarse. Es decir, la Eurasia se habría fragmentado en Norteamérica y Eurasia. Por su parte, Gondwana se habría fragmentado en América del Sur, África, Antártida, India y Australia. Y por su parte, hace 65 millones de años atrás, los continentes empezaron a tomar rumbo a la ubicación actual. Entonces, por lo tanto, el continente denominado Pangea, que viene de Pan, que quiere decir todo, y Gaia, que quiere decir tierra, una sola tierra o todo tierra, en su momento habría estado conformado por América del Norte, América del Sur, Europa, Asia o como se lo denomina Eurasia, África, Antártida, la India y Australia en un solo bloque, en una sola estructura continental, megacontinente denominado Pangea. Lo que nos está mostrando que también el planeta, paralelo a la evolución de las formas de vida, ha mostrado diferentes cambios en lo que sería o lo que se conoce como la estructura de los continentes o la estructura continental. Entonces, en ese sentido, debemos señalar que todo se inició con la era denominada arcaica, que quiere decir sin vida. Y con la conformación del planeta en este momento, el agua habría ido formándose en la superficie del planeta y la era arcaica, que quiere decir
principio comienzo de arcaicos, este punto sería el inicio del planeta, el inicio de la preparación en la superficie terrestre y en la y en la profundidad marina del planeta para el condicionamiento de lo que sería la vida en su esencia. Los volcanes han estado presentes en los inicios del planeta, en el desarrollo de las diferentes eras geológicas, están presentes hoy en día en nuestro diario vivir y va a estar presente hasta que el planeta llegue a mantener algún posible, entre comillas, indicios de vida. Hablemos de la era primaria y o paleozoica. La era geológica primario-paleozoica ha mostrado los siguientes periodos. El periodo cámbrico, caracterizado porque en este momento los animales o los primeros animales empezaron a florecer. El ordovícico, porque empezaron a predominar los animales invertebrados. Silúrico, porque empezaron a aparecer los primeros animales aéreos, hablamos de los insectos voladores. El periodo devónico, porque aparecen los primeros peces con escamas, los primeros peces acorazados y posteriormente los primeros anfibios. El periodo carbonífero, donde aparecen los grandes bosques, donde aparecen los primeros reptiles y los primeros insectos voladores. Y el último periodo denominado pérmico, porque en este periodo, al final de este periodo, se va a dar la mayor extinción de un 90% de todas estas formas de vida. Esto a consecuencia de grandes cambios en el planeta Tierra. Y al no poder adaptarse estos animales a esos cambios, terminaron por desaparecer, por extinguirse. Paleozoico, que viene de paleo, que quiere decir viejo, antiguo, y zoico, que viene de sillón, que quiere decir animal, antiguo. Es decir, el periodo cámbrico va a caracterizarse por la proliferación o por el desarrollo de los diferentes seres vivos en las profundidades del planeta. El periodo ordovícico, el cual se va a caracterizar por la aparición de algunas especies de esta fauna de este periodo o de esta era geológica primaria paleozoica. Hablamos de los trilobitos o trilobites, quienes van a empezar a aparecer en gran cantidad y van a formar grandes colonias y va a empezar a aparecer por toda la profundidad de los mares o los océanos en la era geológica primaria o paleozoica. Junto con los trilobitos aparecerán los moluscos como el bivalvo y las almejas. Hoy, gracias a los restos de los fósiles y su hallazgo, la arqueología, la paleontología va a estudiar y va a llegar a determinar que el trilobito, que el bivalvo y las almejas pertenecieron al periodo ordovícico, perteneciente al área geológica primaria y o paleozoica. El periodo silúrico, por su parte, va a mostrarnos la aparición de los primeros escorpiones, como los primeros parientes de los artrópodos marinos, y en ese proceso esta variedad de insectos o artrópodos van a manifestarse en una amplia abundancia y gran desarrollo en la superficie del planeta, en las profundidades de los océanos. Por su parte, el periodo devónico se va a ver marcado y caracterizado por también ser denominado la edad de los peces. Edad de los peces porque aquí, en este periodo devónico, los peces denominados acorazados van a empezar a
desarrollarse, a multiplicarse en los océanos y mares. Y aparecerán los grandes helechos gigantes en la superficie de los bosques de la Tierra. En el periodo carbonífero, por su parte, van a aparecer nuevos peces y lamentablemente algunas especies de vida van a desaparecer, como los trilobitos o trilobites. Los corales van a seguir su desarrollo y algunas especies van a seguir en desarrollo, como los braquiópodos, las libélulas o, mejor dicho, el meganeura, que llegarían a ser los antecesores de la libélula, llegando a alcanzar hasta 25 y 30 centímetros de largo. Las cucarachas también harán su aparición. Este insecto, que es muy rechazado hoy en día en los hogares, mantendrá una antigüedad en millones de años, perteneciente al periodo carbonífero de la era geológica primaria o paleozoico. También se la conoce a este periodo como el periodo de las cucarachas. El periodo pérmico, por su parte, va a caracterizarse entre varios factores por un movimiento a nivel continental, porque Pangea va a volver a unir, a estructurar un solo megacontinente con los continentes ya señalados, y naturalmente va a marcar la desaparición de algunas formas de vida, como los trilobitos, como algunos peces, y en este periodo llamado pérmico aparecerán los primeros y los reptiles más antiguos quienes después van a evolucionar en los denominados dinosaurios. Es decir, en este periodo denominado periodo pérmico va a terminar la era geológica denominada primaria y o paleozoica, con todas estas primeras formas de vida. Por eso se la han denominado paleozoico, animal viejo, animal antiguo, y algunas van a surgir, tal es el caso de los reptiles como tal. Y los reptiles surgirán en un tiempo denominado era geológica secundario y o mesozoico. Meso, que viene de en medio o del medio, y zoico, que viene de animal. Por lo tanto, se entendería como animal de en medio y o animal de medio. Y en la era geológica secundaria y o mesozoica podemos denotar tres periodos: el periodo triásico, el periodo jurásico y el periodo cretácico. El triásico, porque se va a ver marcada por Pangea y su separación en la Eurasia y Gondwana. El periodo jurásico, donde los continentes se van a empezar a dividir, la Eurasia y Gondwana, donde van a empezar a surgir Sudamérica, África, Australia, Indonesia, las islas de Madagascar, la Antártida, entre otros lugares. Y el periodo cretácico, donde va a empezar a tomar una posición actual. Me refiero a los continentes. Aparecerá América del Norte, Centroamérica, América del Sur, África, Eurasia, Oceanía, con Australia, África. Y naturalmente, juntamente con esa separación de Pangea en la Eurasia, Gondwana y en los continentes actuales, la vida también seguirá a lo largo de el continente Pangea, sobre la superficie de la Eurasia Gondwana y en los continentes actuales. Es decir, el periodo de tiempo llamado Triásico, que viene de Triadis, que quiere decir tres, hace alusión a tres formas de
reptiles que habrían evolucionado en los océanos, en los mares, en la tierra y en el aire. Hablamos de los primeros dinosaurios que pudieron adaptarse a estos tres ambientes de la tierra: el agua, la superficie y el aire. En el periodo Jurásico, de Jura quiere decir cordillera, estos enormes reptiles habrían llegado a su máxima cúspide, a su máximo desarrollo, y en ese sentido grandes dinosaurios van a aparecer en el fondo marino, los dinosaurios acuáticos como el ictiosaurio, el plesiosaurio o sobre la faz de la tierra. Hablamos de los triceratops, de los brontosauros, estegosauros, diplodocus, de los tiranosaurus, del carnotauro, del alosauro y demás animales. O el pterodáctilo, entre los más famosos, entre los más grandes voladores. Y en el Cretácico vamos a hablar de ese fenómeno el cual habría matado a la mayoría de los dinosaurios. Hablamos de el gran meteorito que habría caído. Hoy en día se sabe que este habría caído en la península de Yucatán, en México, y sería el causante de la extinción de un 90% de toda la variedad de los denominados dinosaurios en el pasado. Es decir, dinosaurio que viene de la palabra dino, que quiere decir terrible, y saurio, que quiere decir reptil, por lo tanto serían reptiles terribles. Y este término, este título, la comunidad científica le ha otorgado a los dinosaurios, a todos en general, por las enormes dimensiones que se han encontrado en restos fósiles de lo que habrían sido los esqueletos de estos enormes reptiles que fueron ubicados en los diferentes yacimientos producto de las excavaciones de los arqueólogos y paleontólogos. Y a lo largo de décadas de excavaciones se han armado diferentes modelos y la mayoría de estos esqueletos o fósiles contemplan que estos reptiles poseían enormes tamaños, enormes dimensiones. Sean herbívoros o carnívoros, los dinosaurios llegaron a medir dimensiones mucho más grandes que el ser humano, mucho más grande que el elefante, el animal más grande que camina sobre la faz de la tierra, y mucho más grande que la ballena o las ballenas que viven como mamíferos en los océanos. Y precisamente este gran desarrollo se ha podido lograr por parte de los dinosaurios en alusión a la gran cantidad de oxígeno que se presenció en la faz de la Tierra durante la era geológica, llamado secundario y o mesozoico. Estamos hablando de niveles mucho más altos que hoy en día podemos apreciar en el planeta. Por lo tanto, el oxígeno como tal nos está mostrando como un indicador para que algunas formas de vida, en este caso como los enormes dinosaurios, pudieron haber llegado a medir enormes tamaños, pesar enormes cantidades en kilogramos, en algunos casos pasando las toneladas, y mostrándonos cómo el planeta a lo largo de su vida va mostrándonos diferentes factores como el tema climático o climatológico que nos va a servir como un requisito y condicionante de poder adaptarnos y poder subsistir, o caso contrario desaparecer y o extinguirnos en el planeta. Una vez más el planeta va a mostrar ese punto importante, el elemento condicional, el cual se denomina adaptación a un nuevo entorno. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la hominización.
Como de igual manera el planeta va a condicionar a las subespecies para que puedan permanecer caminando o caso contrario a extinguirse. Bien, de esta manera terminamos la clase de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, mil bendiciones y muchas gracias.